Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos trasnochándonos con el cartel de contratación y con este informe que ha hecho la revista Semana, que tiene tantas arandelas que pues obviamente son dispendiosas de sacar, y por eso hemos tratado de explicarles a ustedes más o menos qué es lo que nos está pasando con esta ciudad que tanto queremos. Por eso hemos querido recurrir a los twitters de Petro, que son tantos como los que produce Álvaro Uribe. Quiero decirles, eso es más que los de Álvaro Uribe. Yo les conté el domingo cuando empezó a salir este informe, y son muchos más de los que produce Álvaro Uribe, ¿no? Y Álvaro Uribe es expresidente y está retirado. Y está retirado, entonces, pero hemos hecho una selección para tocar un poco sobre los aspectos que hablan, algunos de los aspectos que habla varios de los twitters del alcalde. Miremoslos y comentamos. Que Procuraduría explique por qué es rápida para destituir funcionarios progresistas y lenta contra la corrupción. Integrantes de esta junta hicieron vaca para financiar revocatoria o destitución del actual alcalde. Se robaban casi la mitad de los contratos de seguridad del Fondo de Vigilancia. Miguel Gómez, jefe de la revocatoria, debería explicar el papel de sus copartidarios en el robo de Bogotá. Concejales que lideraron esta corrupción siguen liderando el consejo contra esta administración. ¿Nos critican por el estado de la malla vial? Miren por qué está así. La orden de los contratistas de este cartel es derribar el actual gobierno por cualquier medio. Preparémonos. ¿Usted qué opina de la Procuraduría? Ansioso yo por contestar. Sí, usted como tiene, se lo doy, le doy la primera palabra. En el tema de la Procuraduría creo que Petro tiene razón en la lentitud que ha habido con los concejales. Pero no podemos olvidar que la Procuraduría fue el órgano de control que primero actuó realmente. Suspendió al alcalde Samuel Moreno. Él no terminó el periodo por la suspensión que le hizo el procurador a Samuel Moreno. Destituyó a Iván Moreno. Destituyó a Inocencio Meléndez. Destituyó a Liliana Pardo, entre otros. Entonces, la Procuraduría sí ha tenido un esfuerzo inicial, por lo menos, en este tema. Creo que se ha demorado en el tema de los concejales y ahí sí creo que debe actuar rápidamente. No, y tiene una investigación, la del CIRSI precisamente, que es la gran investigación, que está muy adelantada, pero por algún motivo no salen los resultados. Y sobre el CIRSI, la Procuraduría detuvo la licitación en 2 ocasiones. El CIRSI se asignó en el 4º intento. O sea, que no está tan mal la Procuraduría como vale decir que el CIRSI es el recaudo del sistema de transporte. El CITP. Esto fue antes de sacar las licitaciones en la unidad preventiva de la Procuraduría. La Procuraduría casi siempre estuvo bastante atenta, casi se dieron golpes, casi sí, estuvo muy... Pero luego ya en este que es el gran contrato está un poco, pues no ha sacado esa investigación. Y tampoco en el tema de los concejales, a ninguno. Pero lo lleva Luz María porque a mí disciplinariamente los investigó, sí, porque incluso precluyó contra Ángela Benedetti, me acuerdo, en su momento. Sí, por el famoso desayuno. Los comenzó a investigar a varios, pero no ha habido resultados. Nada, Efectivamente no ha habido resultados. Recuerdo que luego... la única ha sido Ángela Benedetti que la precluyó. Exacto. Luz María, archivó yo no me acuerdo de la fórmula, pero es como archivar algo. Archivar, ¿no? Porque no una pregunta, si me permites. Pero hay una razón procedimental. ¿Es cuál? Que es la siguiente. Mientras no haya una acusación penalmente. No es esa, sino que no hay prueba trasladada. Por ejemplo, el Ministerio Público interviene en los procesos de investigación al interior de Fiscalía, pero hasta ahí llega, pero no hay prueba trasladada. Ya lo trasladaron. O sea, lo que tiene la Fiscalía ya lo tiene la Procuraduría. No lo puede trasladar, salvo ya la pasaron. Hasta un determinado punto. No, además hasta que empiecen los juicios. Pero usted en el informe dice también que la Procuraduría ha sido lenta en los últimos... En el del CIRSI, del CIRSI, que es muy grande, que es un contrato de 64 billones y la Procuraduría tiene una investigación muy adelantada y está frenada. Es por eso que hago ese comentario, pero en el resto de cosas la Procuraduría estuvo muy atenta, le pidió de mil maneras que no hicieran ciertos contratos, tal vez fue la más activa. Claro, y ahí es donde hay una manipulación, un poco un manejo político de Petro. Yo creo que ahí él aprovecha un poco el informe, porque varios de los twitters... Yo creo que está aprovechando también el informe que está todo esto para volver a decir que es una víctima y que demás, pues porque evidentemente le dejaron una ciudad despedazada y yo creo que parte del problema de él es esa ciudad que le quedó.
pero tampoco pues como para que Una lo parte. coja ya como para ya hacer otro tipo de campaña. Es decir, Ahora, y lo de la Procuraduría también, si mal no recuerdo, pues en la Fiscalía hubo varias etapas. La etapa del doctor Pavón, donde un impulso, luego sacan al doctor Pasividad. Pavón y se queda eso quieto. Y además no solamente se queda quieto, sino que uno ve que le empiezan a ofrecer acuerdos a todo el mundo, unos acuerdos absurdos. Pero entonces, sin que se cumpliera, digamos, unos requisitos para el acuerdo. El Entonces, acuerdo de Julio Gómez. el acuerdo de Julio Gómez, el otro, Sí, etcétera. sí, Y sí, recuerdo sí. que en todas esas actuaciones la Procuraduría decía, no estamos de acuerdo con esto. es cierto. No estamos de acuerdo con También esto. salió, sí, Y se manifestaba. Y luego ya con el fiscal O Eduardo sea, lo que Montalegre sí se podemos decir reactiva es que en la la época de investigación. Vivian Morales eso se acabó. Sí, la O Fiscalía sea, no tuvo se acabó, muchos sino problemas. se paralizó el proceso. Pues, No de- avanzó. Pues ¿Por mire qué se esto. paralizó? ¿A quién le hizo el favor? A mí me declaran insubsistente el 8 de julio del 2011, ¿correcto? Sí. Pasa al 2011. Bueno, en septiembre se le hace formulación de imputación a Samuel Moreno, una imputación parcial. 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 Sí, que- Pasa todo el 2011. Viene el 2012 cuando ya pues le toca a ella irse. Viene ya la administración del doctor Montealegre, 2012. Y solamente hasta en diciembre del año pasado, Álvaro Dávila Sí. va a RSUR, a Emilio Tapia empiezan a hacer algunos acuerdos, se cae con Julio Gómez. O sea, eso genera demasiadas inquietudes. Pero siendo francos, en la administración de Vivian Moreno, de Vivian Morales. Morales, Casi hice lapsus. no, perdón, de Vivian Morales empezó a Emilio Tapia a dar la información. De hecho, Emilio Tapia ha dicho que pasó durante un año dando información. Y solamente. ¿Y por qué no? Pero exactamente, durante tanto tiempo Y nada. y nunca Información pasaron al de siguiente. calidad. Pero mira, el caso de Álvaro Esa de Dávila, el calidad, caso de Álvaro bueno, Dávila lo iba a claro, imputar claro. aquí el doctor Pavón. Eso es verdad, El eso caso es de verdad. Álvaro Dávila usted Y lo de tenía Emilio- montado. y de Claro, Emilio no. Y Tapia mire todo lo que también. se demoró. Pero lo que digo es que desde esa época empezó, y es verdad lo que ustedes dicen, pues no pasó nada, solamente hasta tanto, pues es que vino todo este lío político de la fiscal, y solo cuando llega Montealegre, Sí. entonces llegó el paro de jueces, acordémonos, el paro una judicial, vacancia entonces larga. también frenó mucho Ahora, esto. la Fiscalía llamó a 17 concejales y además eso Y jugó después un a papel otros 5. importante en la campaña de la alcaldía pasada, porque llamó a concejales En septiembre. de la U, de Cambio Radical, Antes de entonces elecciones. afectó a algunos candidatos. A mí me afectó y me golpeó duro porque nombres de Cambio Radical fueron Y llamados a eso declarar. fue la Fiscalía de Vivian Morales. Pero llama la En plena atención crisis de Carlos Alonso Lucio. y en llama la plena- atención sí. que Pero después los eso llaman fue- y el doctor Parada creo que fue llamado en esa ocasión. ¿Usted Fui también el fue? único Oiga, ¿cómo fue eso? en campaña. Bueno, fue único. llamado, pero lo que llama la atención El de eso es que único. no Pero hubo... fui el No, único que en Orlando. plena campaña, el Ah, único, no, el único porque que en fue a campaña declarar en plena circulaba. campaña fui yo, Ok. el único. Pero llama la atención lo siguiente, después de que me preguntan, me hacen una pequeña entrevista, yo vuelvo a hablar con un fiscal posterior y yo le digo, ni siquiera entendí muchas de las preguntas, ¿por qué me las hacen a mí? Y me dice, es que esto arrancó sin ningún sustento. ¿Así le dieron? Textual, esto arrancó sin ningún sustento. Pero Hasta ahora estamos encaminando, que esa es la razón por la cual la Procuraduría no ha podido avanzar. ¿Cuál es la razón por la que la Procuraduría no puede avanzar? Si la Procuraduría hubiera avanzado hace 2 años, ¿con qué información si la mayoría de estos delitos lo que necesitan o esta situación lo que necesitan es confesión de parte, alguien alguien que cuente todo lo que está pasando? Hubieran tenido que archivar todo. Pero mire, En este momento, ¿quiénes están convirtiendo en los testigos estrella? El señor Julio Gómez, el señor Emilio Tapias Inocencio. y el señor Inocencio Meléndez. Pero 2 de ellos todavía no tienen acuerdo. Y si no tienen acuerdo, ¿qué es lo que se va a necesitar? No tiene El validez. testimonio de ellos, para que el testimonio de ellos necesitan ese acuerdo firmado y poder ir. Entonces, aquí hay que seguir, Sí. digamos, Vamos. alentando lo que está haciendo la Fiscalía, porque lo están haciendo muy bien. No quiero demeritar la tarea que ha hecho el doctor Pablo. Digamos que en esta se ha avanzado bastante. Es finiquitar esos acuerdos y utilizar esos documentos para llevar no solamente el tema de Procuraduría, sino el tema de Fiscalía Téngamelo y ahí, aclarar esto. concejal, porque nos toca hacer una pausa y ya volvemos aquí para el último segmento de aquí de Semana en Vivo. Ya volvemos aquí. Ya volvemos aquí. Ustedes no recuerdan eso.